Yo ya no soy apoderado de nadie. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Lo que oyeron, que yo ya no soy apoderado de nadie. Hagan con esto lo que les dé la gana. Tome nota, secretario. Vamos a seguirse apoderado. Este despacho toma nota de lo declarado por el ahora ex apoderado de la parte demandada. En vista de lo ocurrido, señor juez, pido que procedamos al allanamiento. En vista de lo ocurrido, se procederá al allanamiento, para lo cual se va a anular un cerrajero. No, eso qué cerrajero, si trancaron la puerta por dentro, hombre. ¡Cálmese, Mosquera! Este despacho procede a solicitar la colaboración de la fuerza pública. Hola a todos, bueno, no sé si esto puede ser una especie de episodio acá en esta columna de podcast en Substack, me quieran escuchar, pero también principalmente lo hago porque me gusta ser como realmente muy proactiva y tener autoaprendizaje frente a mis estudios. Entonces el día de hoy hablaré sobre La estrategia del caracol, una gran película, ¿no?, donde aparecen directores, un director célebre como Cabrera en 1993. Y pues digamos que todo este tema lo conectaré con atisbos y rasgos de personalidad filosófico-políticas, desde la escuela helenística hasta también un poco de arquetipos. Este podcast propone también esta reflexión crítica sobre pues carrera que yo estudio es Derecho, así que sobre la arena jurídica actual, ¿no?, porque también lleva un poco de atemporalidad, donde de manera consuetudinaria, recordemos que el derecho consuetudinario es el derecho de costumbres, el derecho de la tradición, pues da cabida a un modo operandi, a un modo de hacer las cosas subalterno, ¿no?, en buena parte de las polis. Debido a que carga desde su inicio, desde su génesis, bases aristotélico-hegelianas, donde el ciudadano muy pocas veces es escuchado, así que ser escuchado se convierte en un privilegio, ¿sí? Y también el uso de la razón está reservado únicamente para unos pocos de manera, entre comillas, correcta, ¿no? En esta película de La estrategia del caracol, dirigida por Cabrera en el 93, pues evidencia este punto álgido entre atributos de la escuela helenística y la unión de un colectivo que ejerce justicia usando la razón para un bien por la humanidad, para un bien filántropo, para los inquilinos, como la cresis, que es un concepto del que ya más tarde estaré hablando, que es de Aristóteles, pues cuestionando con este ensayo hasta que el límite llegue a pues este derecho objetivo, ¿no? Recordemos que el derecho objetivo es el derecho público, sin caer en una negación absoluta. Así que en nuestro país, es muy importante empezar por el contexto colombiano, pues siempre hemos estado atestados de violencia, ¿no? Un periodo atestado de violencia
para ser un poquito más crítica, pues aproximadamente empezó en los años 1946 y 1958. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este marcó un punto de inflexión ideológico entre los liberales y los conservadores, ¿no? Hablamos de todo este conflicto bipartidista, aunque realmente tuvo raíces en el siglo XIX y pues tuvo un punto más álgido en el siglo XX. Remitámonos al grave acontecimiento del llamado Bogotazo, cuando mataron al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, y esto pues lastimosamente desató pues aún más esta radicalización política y pues violencia extrema en todo el país, en nuestro país colombiano, donde pues hubo actos brutales de violencia que también se naturalizaron y se internalizaron un poco, demasiado la verdad, en nuestra historia política colombiana de manera temporal. Entonces pues este enfrentamiento se intensificó aún más bajo el gobierno del expresidente Laureano Gómez, cuyo mandato estuvo entre el 50 al 53. Y recordemos que cuáles eran sus atisbos de personalidad, sus atributos de personalidad. Laureano Gómez era y es recordado por tener una base intrínsecamente católica, que esto choca bastante con nuestro estado laico, súper derechista, racista y también pues anticomunista, ¿no? Recordemos esta propaganda del anticomunismo, la cual digamos que conecta bastante con un conflicto internacional como lo fue la Guerra Fría, ¿no? Años antes, que era el temor a que el comunismo se expandiera por el mundo, y esta fue una confrontación entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, siendo un país capitalista, ¿no? Así que toda esta tensión pues dio cabida pues a una confrontación pues de hard power, ¿no? El concepto denominado por el politólogo Joseph Nye, que es toda esta fuerza bruta, toda esta fuerza violenta, fuerza armada, y pues esta forma de gobierno se replicó de cierta manera desde el franquismo español, ¿no? Porque pues Laureano Gómez tenía muy presente cómo en España, digamos que se lideró un poco este gobierno, se llevó a cabo. Remitiéndonos a Francisco Franco, pues tuvo una ideología no solamente autoritaria, sino también marcada pues por este eurocentrismo, perpetró mucho más el endorracismo. De un texto que les recomiendo bastante es el de Boaventura de Sousa Santos, pues que concebía esta conquista española como un acto civilizatorio, como un acto de innovación, ¿no? Dejando de lado todos los actos genocidas que se cometieron durante la colonización. Entonces, digamos que tras el fracaso de intentos de paz, ya después en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla entre el 53 al 57, pues emergieron, digamos que restricciones del Frente Nacional, ¿sí? Entonces que este fue, digamos que un pacto entre liberales y conservadores que pues se trataba en algún punto buscar el fin de la violencia bipartidista mediante pues digamos que esta alternancia de poder, pero pues todo esto terminó excluyendo a otras fuerzas políticas de la vida institucional del país, ¿no? Entonces por esto también es que este acontecimiento histórico del Frente Nacional pues digamos que dio cabida a que emergieran movimientos insurgentes latinoamericanos y guerrillas colombianas, ¿no? Vinculadas claramente a la ortodoxia marxista. Si les gustaría, pues también tengo otros artículos acá en Substack hablando de esto, pero pues este conflicto ideológico entre Laureano Gómez y pues estas bases que se encontró entre el franquismo español pues es un contexto necesario que había que hacer en este podcast pues para entender qué representa la película de la estrategia del caracol y en qué contexto estaban, ¿no? Ahora vamos a hacer como un andamiaje ideacional frente a los personajes. Entonces nos remitimos al personaje de Don Jacinto, ¿no? ¿Quién fue Don Jacinto? Es precisamente un exiliado, ¿no? Republicano que huyó de España tras la victoria del mismo régimen que años después pues terminaría replicando Laureano Gómez, o sea, del franquismo español. Y pues digamos que toda esta pugna dentro de esta película es un desalojo que se enfrenta en la Casa Uribe, que repite digamos que toda esta misma lógica de despojo, pero despojo legalizado, ¿no? Que Jacinto ya había sufrido en su propio país, ¿no? Entonces también hablamos sobre la migración hacia otro país y pues digamos que es esencial hacer este andamiaje ideacional de los personajes, como les decía, pues para desarrollar digamos que una conversación mucho más central y específica en este ensayo, ya que estos no solamente son figuras narrativas, sino que a mí me gusta mucho nombrar eso porque pues también son rasgos de personalidad muy marcados que pues corresponden o son
también tiene atisbos muy políticas concretas, pues llevadas al gran problema del despojo. Así que esta película pues muestra todas las, digamos que, respuestas posibles ante una injusticia legalizada, como les decía, lo que permite pues percibirla, digamos que como una película la cual se puede desarrollar tanto en filosofía política como en filosofía del derecho. Justamente esta investigación la hice para mi materia de filosofía del derecho. Así que este producto cinematográfico pues muestra un conflicto bastante común, las pugnas que vienen desde una base estructural del derecho de la propiedad privada, de la posición como el hecho jurídico protegido y pues el derecho fundamental a la vivienda digna, ¿no? Y se supone que esto es fundamental, se supone que esto es inviolable, pero pues sabemos que por historicidad esto hay que desmitificarlo porque es bastante utópico. Y digamos que entrando en cabida un poco a todos estos problemas jurídicos en torno al acceso a la justicia, y pues que a la final terminan perpetrando desigualdad, ¿no? Nunca es equitativo. A mí personalmente me gusta mucho Jorge Luis Borges. Universal, siento que él también nombraba en 1952 que la repetición de unas pocas metáforas fundamentales pues están plasmadas, digamos que en todo este tema, como podría explicarlo, como un poco conectado como con los arquetipos de Carlos Jung. Sí, que escribió como arquetipos en el inconsciente colectivo en el 59, que son patrones humanos que se recrean una y otra vez bajo apariencia de novedad, ¿no? Y siento que esto pasa demasiado también hasta en la ideología, en el modo de actuar. Por ejemplo, en estos habitantes del inquilinato, como lo fue la Casa Uribe, pues que está ubicada en el centro de Bogotá, pues tuvieron que lidiar con un propietario que busca despojarlos para recuperar una propiedad, y siento que eso también se parece a muchos personajes históricos, ¿no? Ante lo cual pues también esta comunidad de inquilinos pues debe decidir cómo responder frente a este problema. Todos digamos que optan al comienzo por posiciones morales muy distintas, pero pues se supone que deberían garantizar pues por lo que pagan una vivienda, ¿no? Entonces, como les decía, Jacinto Ibarburen, dentro de este grupo de personajes que fue interpretado por Fausto Cabrera, pues que es un reconocido autor, de hecho se me parece un poco al personaje de Amores Perros, ¿no? Que es un director, libretista y poeta español, así que pues digamos que con su personaje pues se relaciona mucho a lo que representa a un republicano español pues exiliado, ¿no? Entonces debemos entender, también tener esto en cuenta, ya que forma pues en toda esta parte del desalojo, prefiere destruir la casa antes de entregarla, ¿no? Y esto claramente pues me toca también por la clase conectarlo con unos temas, pero créanme que me pareció súper interesante, que por historicidad con un atributo de personalidad muy marcado como el de Diógenes de Sinope, ¿no? Que él fue un filósofo griego considerado pues pionero práctico de la escuela cínica. Y otra cosa que a mí me gusta acá hablarles, que siento que el cinismo, coloquialmente hablando, pues lo hemos llevado muy mal, digamos que en el léxico, en la jerga colombiana, porque cuando lo utilizamos naturalmente como usted es muy cínico, como usted no tiene compasión, cuando realmente la escuela o el cinismo, digamos desde Diógenes de Sinope, representa realmente desprenderse de lo material, ¿no? Que siento que es algo también ahorita un poco imposible frente a nuestra sociedad inherentemente capitalista y consumista, ¿no? Entonces digamos que bueno, así que esto también lo puedo utilizar como una crítica radical también a estas, como les digo, a estas convenciones sociales, como el nomos, que el nomos es el nombre de la naturaleza también, o también como la physis, ¿no? Diógenes vivía sin propiedad, como les digo, él rechazaba las jerarquías de las ciudades-estado y pues se declaraba una persona cosmopolita, un ciudadano del mundo. Eso es una persona cosmopolita. Y pues también tampoco de ninguna polis, ¿no? En particular, como que negaba hacia cualquier pertenencia a un poder político jurídico específico. Así que una historia súper importante para ubicar a Diógenes de Sinope es cuando él estaba en Atenas, ¿no? Me acuerdo muy bien de una clase de filosofía con Viviana, y él estaba tomando el sol, ¿no? Pero pues aparece Alejandro Magno. Él se le acerca y pues digamos que él, admirado pues también por su fama, ¿no? Pues le preguntó si le podía conceder algún deseo, ¿saben? Como que él era el poder de ese entonces,
pero Diógenes le respondió como simplemente que se apartara, ¿no? Porque le estaba tapando el sol. Entonces digamos que este gesto de negarle el reconocimiento y súplica al hombre más poderoso del mundo pues conocido, ¿no? Pues muestra, digamos que esta negación, como les digo, de cualquier orden político jurídico, incluso establecido ante la máxima autoridad. Así que esta actitud, don Jacinto hago relación, pues expresan algunos atisbos, algunos rasgos del modo de operandi, del modo de actuar en la película con Diógenes, ¿no? Ante Alejandro Magno, ¿no? Pues lo trasladamos a Jacinto ante el propietario de la casa Uribe. Pues ambos personajes pues se niegan a pedir, digamos, o a entrar en una negociación con quien tiene el poder, pues lo cual en este caso relacionaría que quienes tienen el poder, pues el personaje de Holguín puede ser análogo a Alejandro Magno, ¿no? En la historia de Diógenes. Se necesita mucha creatividad también para este podcast. Pues también ambos desprecian el valor, pues este valor material del bien, porque pues por una parte, pues entonces está el sol, ¿no? Que no lo puede poseer. Y por la otra parte pues está la casa, que prefieren desarmar antes de entregarla, o sea, trasladarla también. Así que Jacinto pues puede ser un cínico atemporal, aunque esto ya hace algunos añitos, pero pues así es como Diógenes, pues digamos que no reconoce autoridad sobre una persona. Tampoco Jacinto reconoce pues esta legitimidad del título de la propiedad de Holguín, pero pues sobre un bien que la comunidad ya había pues cuidado durante bastante tiempo en el inquilinato. Así que sin embargo, pues no todos los habitantes de la casa Uribe pues comparten los mismos atributos de personalidad, ¿no? Esto me parece súper importante en este ensayo que hice para aplicar en este podcast, pues porque mientras Jacinto pues digamos que propone una vía extralegal, que es una vía extralegal, que no hay que confundirse con la ilegalidad, ojo, una vía extralegal es, digamos que significa una forma de actuar que se sitúa por fuera de los mecanismos de los procedimientos reconocidos por como que por la arena jurídica vigente, es decir, que no busca un fundamento de una ley escrita. Pues como les digo, ¿qué sería lo ilegal? Pues que tiende a confundirse, porque en sentido penal se usa para una acción que, aunque no se apoye del derecho objetivo, pues tampoco recurre a la violencia, ¿sí? Ya que desmontar la casa no es, digamos que no es violencia interpersonal, puede ser, pero pues digamos que no está autorizada bajo la sentencia, que es el día del desalojo, y pues radicalmente pues le niega al propietario cualquier reconocimiento sobre el bien de la disputa. Así que otros personajes de la película optan por también otras posturas distintas frente al problema del despojo. Hay un personaje que se llama el Perro Romero, que es un abogado sin título, ¿no? El gran recordado Frank Ramírez, grande actor, en serio, lo admiré bastante en todas sus películas y producciones. Entonces, ¿quién era el Perro Romero? Como les digo, un abogado sin título, quien deposita su confianza, digamos que en la ley misma, ¿no? Porque también es lo que está estudiando uno también, como que debe adherirse un poco también a esto, pues para buscar, digamos que en esta película, pues tiempo mediante recursos jurídicos. Entonces trata de agotar estos recursos jurídicos antes, digamos que romper el sistema, como lo hace Jacinto, que es como, no, yo no voy a responder frente a una legalidad. Así que digamos que toda esta divergencia de filosofías políticas implícitas pues permite leer un poco también los atisbos de personalidad de la casa Uribe, que no son únicamente en un bloque, digamos que de resistencia y resiliencia, ¿no? Y un poco anárquico, sino también digamos que una pequeña comunidad donde conviven y coexisten muchas veces, pero también entran en conflicto de dismiles formas para entender la justicia frente a la ley, ¿no? También entra un poco este tema del analfabetismo funcional, y a diferencia de Jacinto, pues Romero no busca, pues, como les decía, romper con este sistema, ¿no? Así que todas estas leyes, todas estas sentencias, todos estos reglamentos, pues digamos que son totalmente distintos del derecho subjetivo, ¿no? Se separan, ya que es una facultad o el poder que el sistema de normas reconoce a un particular, ¿no? Pues por ejemplo el derecho subjetivo, pues de Holguín, pues nace de un derecho objetivo también, ya que trata de una propiedad. Así que sin embargo, esto también tiene un límite, ¿no? Cuando todas las medidas legales de Romero comienzan a poner en riesgo los intereses de que Romero pues sea secuestrado y sea golpeado. Así que dentro de esta misma legalidad se pone como herramienta también la resistencia, que es apartada totalmente del poder, pues digamos que económico, en cuanto a deja de convenirle, recurriendo pues a esta fuerza bruta, violencia que en teoría, de manera utópica, el derecho debería pues contener, ¿no? Pero pues últimamente nos hemos dado cuenta que
el derecho realmente suena ser muy utópico. El derecho se ha violado muchas veces por historicidad, pero actualmente también, y el desarrollo del personaje de Romero pues puede leerse con atisbos también estoicos, ¿no? Conectando un poco con filosofía, pues digamos que un poco distintos a lo que encarna Jacinto, mientras este último ejerce la cresis, que su etimología griega significa un uso, ¿no? Pero en la interpretación, digamos que cínica y estoica también, pues por ejemplo de Michel Foucault, que da en 1984 en la Historia de la Sexualidad 3, o en los cursos sobre el cuidado del sí, pues retoma la pregunta de qué es y quién lo dice. Digamos que todo esto como, digamos que un punto transformador del bien de esta disputa. Así que Romero pues practica algo más cercano a la disciplina estoica. El otro personaje que es Epicteto, que escribía digamos que esta distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Así que Romero hace todo lo que está en su mano, ¿no? Como que ya hay cosas que se le salen de las manos en términos legales, en plazos, en tecnicismos, y aún sabiendo que desde el inicio, quizás desde el inicio, pues esta decisión final o la voluntad del propietario y hasta su dignidad propia pues y física pues se desprenden por completo de su control. Su, digamos que perseverancia, su resiliencia dentro de este sistema, que es algo que a muchos nos pasa, incluso después también de ser víctima de violencia física, que este mismo sistema que él defiende pues debía impedir, como lo es el derecho, pues no es también como algo ingenuo, ¿no? Sino una forma distinta, un poco más paciente y menos radical de sostener la legalidad. Con esto terminamos el personaje del perro Romero, Frank Ramírez. Ahora vamos con Holguín y Mosquera, que yo también ya se los había mencionado un poco como esta figura de autoridad. También siento que lo puedo conectar un poco con Aristóteles. Y en esta estrategia del caracol pues también se sitúa en un bando que ostenta tener el poder de la casa Uribe, el personaje de Don Holguín, ¿no? Propietario del inmueble, y Víctor Honorio Mosquera, que era su abogado, ¿no? Holguín, recordemos que él busca desalojar a los inquilinos con el pretexto de declarar la casa en bien de un interés cultural, ¿no? Como patrimonio cultural, digamos que con una máscara, digamos que histórica, ¿no? Para Bogotá. Pero pues ahí donde podemos entrar a leer un poco realmente cuáles eran sus intenciones, ¿no? De pronto si tenía no solamente ese interés había que desmitificarlo, sino tenía otros intereses, ¿no? Que no fueran el patrimonio cultural, por ejemplo, el valor comercial del predio, pues digamos que en pleno centro histórico de Bogotá, que es para nadie, no, o sea, no hay que mentir que entre más centro en la ciudad, más caro todo. O también, lo que les digo, como este interés económico, o también también inmobiliario, pues disfrazado pues insidiosamente de interés cultural, ¿no? Ahí les dejo esta duda, ayúdenme a descifrar un poquito más de este personaje de Mosquera, pero pues de Holguín, pero pues también Mosquera por otro lado es quien presiona a los jueces y recurre a toda clase también de chantajes y de corrupción, ¿no? Ahí sea dentro de la arena del derecho, ¿no? Con sobornos y con amenazas, ¿no? Y siento que estos son de los personajes y abogados que no quisiéramos tener en el sistema, pero siento que comúnmente bastante es así. Así que el desarrollo de ambos personajes, pues de una manera muy concreta, como les digo, hago una crítica aristotélica, porque pues recordemos que para Aristóteles la justicia era distributiva, ¿no? Se supone que se debían repartir los bienes según el criterio o toda esta propaganda de la meritocracia, o también la proporción entre quienes son reconocidos como ciudadanos plenos, ¿sí? Sin embargo, pues este reconocimiento nunca fue universal, o sea, esto hay que reconocerlo, sino también se convierte en un privilegio de unos pocos, a quienes sí cumplían ciertas condiciones de clase, género, status quo, etc. Así que los inquilinos de esta casa Uribe, pues migrantes internos, trabajadores informales, lo podemos ver exiliados, como don Jacinto, pues ocupan estructuralmente el lugar de quienes quedan fuera de esta polis, ¿no? Polis ciudadanía, y que realmente no tiene una voz formal cuando se van a distribuir los bienes, mientras que Holguín, pues el dueño legítimo, según el derecho pues objetivo, que es privado, pues sí la tiene. Así que la ley no es neutral, ambas partes, digamos que en ambas partes no es neutral, no es ecuánime, porque protege a quien ya posee, pero no a quien reclama justicia sobre lo que habita, como toda esta comunidad del inquilinato. También cuando digo aristotélico-hegelianas, Hegel también
jerarquizaba esto, pues si lo soy sincera, pues no he leído casi a Hegel. Como digo, esto nadie lo va a escuchar, o bueno. Hegel, que fue un autor que trabajamos en clase, pues él jerarquizaba a los pueblos según su, digamos que su cercanía o su lejanía respecto a la razón occidental, ¿no? Dejando de lado a quienes no encajaban en este, digamos que utópico ideal para él, y ambos personajes se interpretan de esta misma lógica, pues ya que hablan en un lenguaje supuestamente racional del derecho, los contratos, los plazos, mientras que los inquilinos, pues digamos que los retrata este analfabetismo funcional, el cual no deberían sufrir. Y también los interpretan como el lado casi irracional de la disputa, y tampoco es así. Pero pues a medida que va avanzando la película, pues se jerarquiza, pero también hay un punto en donde esa jerarquización del mando y el poder, y el poder lo tienen unos pocos que perpetran a los demás, muy conectado al materialismo histórico, pues también da un giro, ¿no? ¿Por qué? Porque Jacinto, o Mosquera, ¿no? Jacinto, no Mosquera, quien sostiene los argumentos, pues digamos que muchísimo más sofisticados de toda la trama, pues para resolver ese conflicto, pues hacen uso de la razón, pero pues de manera técnica, como les hablaba de Hegel, pues se reservaba por una civilización que él consideraba superior, ¿no? Termina apareciendo esto ahí, irónicamente, pero también del lado de quienes en ese mismo esquema jerárquico, pues había perpetrado y había condenado a la irracionalidad y el analfabetismo funcional. Pasando a otro personaje que me encanta, esta actriz, ¿no? Misiatrina, se desarrolló un personaje totalmente distinto al de Jacinto o al del perro Romero. Digamos que no se proponen estrategias ni se argumenta en términos legales, sino pues digamos que representa una dimensión mucho más religiosa, ¿no? De la resistencia del inquilinato. Así que por ello, digamos que se demora ella dudando tanto moralmente unirse si el plan de Jacinto no. Y pues la única señal para seguir el plan, digamos que no viene del uso de la racionalidad, sino de un punto más teológico, ¿sí? De un punto más sagrado. Mientras ella rechazaba, digamos que esta propuesta, ella rezaba y oraba por los santos, que la redirigieran a una mejor decisión, y se encuentra accidentalmente, me acuerdo esta gran escena en la película, con una Virgen María, dibujada en una de las paredes de la casa, y ella ve esto como un mensaje y dice como: accedo a apoyar el traslado de la destrucción, de mover la casa a otra parte, exigiendo, digamos que como condición única, pues que el muro particular de la Virgen, ¿no?, debía ser el primero en moverse, o sea, el primero, el que no se debía dañar todo, porque ahí estuvo su revelación. Así que en esta escena pues plasma bastante el concepto de Loikos, ¿no?, que también, como les digo, conectado con la filosofía, pues lo conecto con Aristóteles. Pues la palabra oikos significa hogar o casa, pues que designa una esfera pues intrínsecamente dogmática y privada de efectos de costumbres o de religión, en contraste pues con la polis, ¿no?, que es mucho más divergente que esta esfera pública pues regida por la ley. Así que si la tradición helenística, ¿no?, de la escuela helenística, distinguía entre la esfera privada, ¿no?, del hogar, regida por los vínculos naturales, afectivos y religiosos, pues es decir, por un derecho no escrito, consuetudinario, ¿no?, y pues la esfera pública de la polis, ¿no?, regida por la ley formal. El personaje, pues digamos que Misiatrina, pues desarrolla y desencadena pues precisamente esta dimensión. Así que su legalidad para actuar no proviene de ningún argumento jurídico, de ninguna estrategia pues técnica, sino una experiencia pues religiosa, como les digo, que se considera como mayor autoridad, que significa lo justo. Este se puede encontrar también en la definición aristotélica entre lo justo por naturaleza, o la physis también, y lo justo por la convención, que es el nomos, como él les nombraba, o también en la ética de Nicómano, ¿no? Su demanda no se funda en un derecho reconocido por el Estado, sino en una convicción de justicia anclada, digamos que toda esta virtud y todo sagrado del propio hogar, que es el mismo hogar del derecho objetivo que el propietario pues pretende quitarle. Así que con este personaje pues digamos que completo este andamiaje adicional que correspondía al desarrollo, digamos que de este podcast.
y pues Jacinto y Romero pues representan dos maneras distintas de operar frente al despojo extralegal y otro, digamos, que operando dentro del sistema. Siento que se puede conectar un poco con el anarquismo y el socialismo utópico. Anarquismo por Bakunin, socialismo utópico por Marx. También recomendaré, tengo otro artículo un debate entre Bakunin y Marx, que si les gustaría leerlo, súper interesante. Pues digamos que también Mosquera y Holguín pues representan esa parte excluyente del derecho objetivo que pretendía pues la exclusión de los demás. Y pues Misiatrina, que aporta la dimensión pues más antigua, ¿no? que es la consuetudinaria. Aunque, como les digo, estamos en un estado laico actualmente, aunque ya no seamos intrínsecamente ligados a la religión católica apostólica romana en Colombia, pues el concepto de laicos pues tratado en la película es un claro ejemplo también de esta justicia que muchas veces, o el derecho, no necesita ser visto pues para ser legítimo. También, citando otros autores, también cabe reconsiderar como esta refutación, ¿no? Frente a la presión más arraigada de la propia tradición filosófica griega que ofrecí, digamos que en esta tesis, que es la posición socrática. ¿Sí? Sócrates defendía que las leyes debían cumplirse incluso cuando fueran injustas, o sea, como que el fin justifica sus medios. No sé si estoy bien un poco, pero como que las leyes están ahí y si el fin es injusto, justo es la ley, punto. Pues digamos que con el fin de preservar toda esta institución, de preservar esta sociedad, de preservar esta legitimidad de las instituciones y pues buscar también un beneficio pues general del pueblo, se supone, ¿no? Pero bajo esta lógica, incluso reconociendo el despojo de la casa Uribe dentro de la película, pues responde a intereses del propietario, de la comunidad, de los inquilinos, ¿no? Que debería en todo caso pues agotar los recursos legales, ¿no? Disponibles, como efectivamente lo hizo el perro Romero antes de recurrir a la estrategia, aunque no violenta, se ubica claramente por fuera del marco jurídico establecido. Así que esta acción puede leerse también desde una perspectiva contemporánea con el positivismo analítico de Hart, ¿no? En su obra El concepto del derecho, donde pues desarrolla también todas esas ideas normas que son válidas dentro de la arena jurídica, independientemente de su sentido moral, porque pues para Hart, digamos que toda esta validez de la norma depende de su pertenencia formal al sistema jurídico. De que haya sido creada en la regla, el reconocimiento, o toda esta burocracia, todo esto, ¿no? Todo este ordenamiento, pues con independencia de si el sistema o de si esa norma pues resulta moralmente deseable y justa. Así que desde la óptica de la casa Uribe, pues por más injusto que parezca, es jurídicamente válido y cualquier resistencia que sea parte del derecho objetivo pues carece de fundamento jurídico, aunque pues pueda tener un fundamento pues moral o pues político. Autores también, siendo muy real lo que fue Hegel, lo que fue Aristóteles o Sócrates, los trabajamos en clase, pero me acordé que el profesor hizo mención a dos autores como los Dworkin y Radbruch, y en esta situación pues puede adherirse a lo que se plantean tanto estos dos autores en Los derechos en serio y en El imperio de la justicia, donde uno de estos dos autores, que es Dworkin, sostiene que el derecho incluye principios morales como la dignidad, además de las reglas, ¿no? Pero Radbruch arma sobre una arbitrariedad legal, ¿no? Y el derecho supralegal, que también esto lo saqué de un texto de la posguerra, ¿no? De 1946, después de la guerra, que hace referencia al reconocimiento de esta fórmula de Radbruch, ¿no? Que dice que pues la ley extremadamente injusta deja de ser un derecho, ¿no? Aunque pues conserve la apariencia formal de tal. Y Dworkin, que es un máximo exponente del constitucionalismo pues de principios del siglo pasado, no, a finales del siglo pasado, perdón, más o menos en el 77, que en ningún caso jurídicamente es relevante, ¿no? Pues pues se resuelve aplicando una regla de manera aislada, ¿no? Ya que el juez, por extensión, pues, o cualquier intérprete del derecho, pues debe ponderar principios como la dignidad humana, como la proporcionalidad, la igualdad, buscando también como una puerta que se ajuste mejor a esta integridad, ¿no? A la coherencia en un sistema en conjunto, ¿no? No que vulnere la dignidad de quienes han habitado este inquilinato durante años. Los invito también a ir al centro de Bogotá, creo que esto está habilitado como un museo. Yo alcancé a ir justamente a donde grabaron esta película, donde también colocan, acá le entrego esta casa,
Y pues también me parece súper interesante esto. Así que para cerrar este podcast ya de 40 minutos aproximadamente, pues a lo largo de este capítulo, de este audio, pues la estrategia de Caracol permite leer también en parte como un clave también contemporánea, pues la tensión heredada de la tradición aristotélica hegeliana entre un derecho objetivo estructuralmente excluyente y pues una justicia sustantiva reclamada desde la experiencia de quienes pues este derecho se les margina. Y este andamiaje ideacional del desarrollo de los personajes de la Casa Uribe pues mostró que esta tensión no solo admite una única respuesta para que sea moralmente correcta, no nos entra como a un punto donde hay dismiles posiciones morales, ya que Jacinto pues se acerca más a los dos atisbos del cinismo, como les decía, que sin destruir pues la disputa le niega al propietario cualquier reconocimiento sobre él, ejerciendo pues también al mismo tiempo el uso racional y también en comunidad, no en un colectivo, como es la cresis, que pues se desplaza pues también a ponernos en pregunta de quién es esto, cómo debe usarse, a quién le es más útil también. Y pues Romero sostiene pues digamos que estos atributos estoicos, la posibilidad de resistir dentro de los márgenes de la ley, incluso al costo de su propia pues integridad física, o el Mosquera, que perpetra en el poder corrupto, Misatrina, que digamos que se va un poco más por el lado religioso, que es una ley que no está escrita. También hablamos sobre todo este tema de Sócrates, ¿no? Hicimos referencia a Sócrates y pues al positivismo, que las leyes deben obedecerse incluso si son injustas, o también autores como, lo decía ahorita, como Dworkin y Radbruch, ¿no? De que la obediencia es virtuosa, pero si el punto contrario, que si esta ley, si esta sentencia, pues obedece un bien por la comunidad. Así que, pues, realmente para quién sirve el derecho cuando la ley pues protege a quien posee y no a quien habita. Pues siento que esta es la problemática de este podcast, de esta película. Y siento que esto es obviamente vinculado a nuestros problemas actuales, la gentrificación urbana, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado. Pues todo esto va tan interconectado, ¿no? Y pues basta con poseer legítimamente algo para que te hagan justicia, o sea, realmente tener bienes materiales donde queda, digamos, un poco el desprenderse, un poco el cinismo. Figuras contemporáneas, yo acá voy a nombrar sí o sí, que han hecho, digamos, que uso de esta austeridad, el uso racional de los bienes en una posición pública y política, pues como el expresidente uruguayo, en paz descanse, José Pepe Mujica, ¿no? También él escribió un artículo sobre los Tupamaros, quien dio muchas charlas, pueden ver el artículo, muchas conferencias del discurso, digamos, de la Conferencia de las Naciones Unidas, que me queda súper marcada en el desarrollo sostenible en el 2012, etcétera, etcétera. Digamos que plantea un poco esta austeridad, ¿no? Y este escollo entre la propiedad y el uso, pues que no es atemporal ni exclusivo de las bases filosóficas sentadas siglos atrás. Así que, pues considero que él en mayor parte pues nos dejó esta gran película colombiana, ¿no? Cabrera, gran película célebre que ganó premios del premio del jurado ecuménico del Festival de Berlín o el Sol de Oro del Festival de Cine Latinoamericano, y muchos más. Y el reconocimiento que tienen nosotros, creo que tiene el cine colombiano, que es tan fantástico y tan triste a la vez y tan crudo y tan real, pues que digamos que muestra una tensión que, aunque han pasado los años, no se ha resuelto. Siento que se va perpetrando cada una vez más y se va repitiendo, conectándolo con todo este tema del inconsciente colectivo, o el modo de ser ciertos personajes, o que ciertos personajes tengan atisbos de nosotros mismos. Y pues también cuestionar que no siempre se exige la abolición del sistema, ¿no? Que también pues se pueda modificar desde adentro.